hemos preparado, precisamente estamos preparando para usted esta suerte de contrastes del manejo mediático. La Deutsche Welle también se ha encargado, pues, de limpiarle la cara al gobierno de Benjamín Netanyahu, precisamente por el respaldo que le da el gobierno alemán a Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino y pues en esta campaña para encubrir también el genocidio que hay contra el pueblo palestino. Un genocidio que no cesa, todos los días sigue, no importa qué se hable, qué se diga, que salga, no importa las manifestaciones multitudinarias, no importa que Blinken sea repudiado. No, la campaña sigue a favor del gobierno de Benjamín Netanyahu y contra el pueblo palestino de la Deutsche Welle y también de CNN. Así que estos dos medios, pues son medios que acá en el gremio periodístico se dice que nunca un medio se debe meter con otro medio o nunca un periodista se debe meter con otro medio. No, ¿cómo no nos vamos a meter si son copartícipes, tienen una corresponsabilidad importante en el genocidio que hay contra el pueblo palestino? ¿Y cómo no nos vamos a meter si son promotores del golpe de Estado en Venezuela? Ellos no viven allá, no es su país, pero sí están en una campaña intensa. Hay una imagen que me parece que retrata luego estos grandes contrastes y no es solamente CNN o la Deutsche Welle. Hay muchos, la gran mayoría de los medios corporativos están así. Y hay una imagen que tengo por ahí, mi querido Cristian, Estados Unidos, doble discurso, donde uno puede ver estos altísimos contrastes graves y genocidos contrastes. Estados Unidos dice que hay pruebas abrumadoras de que Edmundo González, es decir, pues el empleado de Corina Machado, ganó las elecciones en Venezuela. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos dice que no hay pruebas de que Israel comete genocidio en Gaza. Ese es el doble rasero, ese es el Estados Unidos de siempre, ese es el Estados Unidos de Joe Biden y de Blinken, ese será el Estados Unidos de Donald Trump, posiblemente peor, ese será el Estados Unidos de Kamala Harris, y son esos, pues, tremendos contrastes, perdón, tremendas realidades que hay en los Estados Unidos a propósito de que hay un proceso electoral en ciernes que uno, pues, se puede pensar o imaginar, y dices, bueno, pues sí, de ninguna manera queremos que llegue Donald Trump, porque va a ser tremendo, créame, particularmente para los migrantes. Y la triste realidad es que es menos tremendo con Kamala Harris. Y entonces está siempre la ciudadanía, y nos pasa acá en México luego, por ejemplo, en esta elección, en lo que tocaba algunas gubernaturas o diputaciones, senadores, etcétera, y vota por este, porque este sí es el bueno y es de izquierda, y ni es bueno ni es de izquierda, pero te lo dice un partido que en teoría está de izquierda, y que entonces colocan a la ciudadanía en esos dilemas. Y algunos los colocan como falsos dilemas, porque si no es un falso dilema, pues simple y llanamente no hay que avalar eso. Y por el otro lado, pues sí, pero si llega un personaje como Donald Trump, eh, las muertes y el sufrimiento de la gente puede ser muchísimo peor. Así que, pues sí son dilemas, creo que son dilemas que tenemos que considerar. ¿Me confirmas ahí de los Maxis? Ah, ya están por entrar, ya están por entrar los Maxi abogados. Pero bueno, son estos altos contrastes. Tenemos un video que, a propósito de las campañas que hay, una denuncia que hace el presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de las redes que están también participando en la campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado, ciberfascismo y criminal. Pero para ellos es vital herir desde adentro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intentar dividirla, desmoralizarla, desmovilizarla, porque ellos siguen creyendo que los militares venezolanos están subordinados a las órdenes de la oligarquía sangre azul o del imperio norteamericano. Por eso la campaña de acoso cibernético en las cuentas de WhatsApp, llamadas, mensajes, nada nuevo que no hayamos visto en las otras películas. Pues bueno, esas son parte de las declaraciones que hace Nicolás Maduro a propósito también de las redes sociales que se han sumado en esta campaña, y también envió un discurso sobre las actas, sobre la exigencia de las actas y lo que ha presentado la corriente de Corina Machado de las actas alteradas o supuestas actas alteradas en el proceso, en el pasado proceso electoral en Venezuela. Vamos a escuchar lo que señala aquí Nicolás Maduro. Yo te puedo dar la palabra al doctor Jorge Rodríguez para que él diga la verdad de la página web que creó el grupo de los comanditos de la extrema derecha. Muchas gracias, presidente. Realmente lo que hemos encontrado con un análisis somero de las 9.468 actas que ellos presentaron. Aquí un acta sin firma del operador, como esto hay miles. No tiene ni los datos de los miembros de mesa, ni los datos de los testigos, ni los datos del operador. Otra vez con las firmas planas. Esas son las firmas que ponen. ¿Cómo vamos a poner la misma firma? O sea, los 3 miembros de mesa, los 2 testigos y el operador de la máquina tienen la misma firma. Aquí hay un acta muy curiosa porque nada más registran un grupo de candidatos y otros no. Y cuando vienen a contar los votos del presidente Nicolás Maduro, están los votos de la mitad de los partidos que lo apoyan y la otra mitad no existe. Pero no, súmalo. Ya esto está en manos de la máxima autoridad del país, el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo diga, estaremos allá a responder cuestionarios, preguntas, requerimientos. Y cuando lo pida, entregaremos el 100% de las actas del Gran Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos listos, estamos preparados, sin show, sin comiquita. Yo lo que quiero es que se imponga la ley para que haya justicia, para que haya paz y le respeten el derecho a la paz, a la prosperidad y al trabajo a Venezuela. Bueno, pues son las palabras de Nicolás Maduro, que vaya que si a su gobierno le está lloviendo por todos lados. Y créanos, estuvimos revisando por varias horas el manejo informativo de CNN, de la Deutsche Welle, y es verdaderamente brutal la campaña en Europa por parte de la Deutsche Welle y en el continente americano y el mundo entero también, porque CNN pues llega a todo el globo terráqueo y es una cadena mucho más conocida. Pues bueno, están en la campaña intensa para intentar pues el derrocamiento, el golpe de Estado hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Y sobre ese punto estaremos también hablando también con el maxi abogado David Peña, que ya se encuentra con nosotros. Federico Anaya ayer nos avisó que andaba en una audiencia, intentaría conectarse porque había una posibilidad de que se cancelara y entonces se conectaría con nosotros vía telefónica. Así que ya se encuentra por aquí David. David, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Bien, muchas gracias. Oye, qué bonito micrófono, ¿eh? Ya llevo un par de semanas usándolo. Me lo prestaron para probarlo, pero creo que sí voy a comprar uno porque sí se escucha mejor. Ya mi primo Leonardo ya me dijo que se escucha mejor, que tiene mejor audio.
Ok, ok, mi querido. No, sí, se escucha muy nítido, ¿eh? Muy nítido. Oye, mi querido David, pues este escenario que se sigue presentando en Venezuela, pues está a todo lo que da y uno ve los altos contrastes, porque uno tenemos algunos contactos y uno va viendo también el manejo que luego se da en redes sociales de cómo pues los medios corporativos están con una campaña intensa de las grandes movilizaciones, protestas, y luego acá nos pasan los otros videos en donde supuestamente está la protesta y no hay nadie, ¿no? Y hay así toda una suerte de una guerra mediática por un lado y por otro, y el otro pues es la parte legal de lo que procede actualmente en Venezuela con esto de las actas y de que si ya las presente Nicolás Maduro o el Instituto Electoral de Venezuela. ¿Cuál es tu mirada del momento que se está viviendo ahora? Mira, creo que hay el tema de la parte legal, digamos, que me voy a centrar, obviamente, el tema de lo político. Aguántame tantito, se oye, ¿de qué es? A ver, habla, David. Yo invirtiendo en mi micrófono nuevo y ustedes me dejan con eco. No, pero este sí es un error nuestro. Ok. Estoy seguro que es un error nuestro. Bueno, le sigo y si se Ya escucha está, mucho, ¿ya ya, está? ya. Ah, mira, Adelante. yo lo que decía en la parte, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante el comunicado conjunto que sacaron los gobiernos de Colombia, de Brasil y de México, que salió creo que el jueves o viernes de la semana pasada, no recuerdo cuándo lo leí, justo porque a ver, se van a la parte formal del proceso electoral y eso a mí me parece que es muy importante. Independientemente de la interpretación que se haga de las normas o de las facultades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, hay un apartado en la propia ley, no recuerdo ahí el artículo, pero hay un apartado en la propia ley en la que dispone que después de 4 días se empezarán a hacer públicos, digamos, las actas de las casillas, como ocurre pues prácticamente en todos los países. Cuando menos ocurre así en México. Recordamos que, por ejemplo, en el caso de la elección del 2 de junio, termina la elección del 2 de junio y el miércoles comienzan los cómputos distritales, o sea, 3 días después, lunes, martes, miércoles, y a partir del miércoles, del tercer día, es decir, en el cuarto día, del cuarto, quinto, sexto, séptimo día, en los días subsecuentes, se van haciendo públicas las actas, porque se empieza el cómputo distrital y las actas se van haciendo públicas poco a poco conforme se van capturando y conforme se van validando, digamos, en cada uno de los consejos distritales. Eso permite que a su vez quienes vayan a impugnar pues tengan los elementos y los datos para poder hacer las impugnaciones y quienes han ganado pues van confirmando, digamos, los datos que se tienen por las propias coaliciones o los propios partidos, los candidatos, y van corroborando, digamos, la información y van corroborando su victoria. Esto le da a los sistemas electorales una garantía justo para que los procesos se vayan transparentando no de forma inmediata. El Consejo Nacional Electoral, en el caso mexicano, el Instituto Nacional Electoral da el mismo día de la elección porcentajes de, digamos, tendencia de cómo va la votación a partir de los resultados preliminares. No define ni dicta quién ha ganado qué, sino más bien cuáles son las tendencias. Y después de los cómputos distritales, una vez concluidos los cómputos distritales, es cuando la autoridad electoral tiene la capacidad, la posibilidad de ir definiendo, digamos, o de ir diciendo quiénes han ganado cada uno de los distritos electorales. ¿Por qué hago toda esta historia y el preámbulo? Justo porque el tema del comunicado conjunto que decía yo de los tres gobiernos hace referencia primero a la voluntad del pueblo venezolano, haya sido la que haya sido, cualquiera de estas, si fue la ratificación, digamos, la extensión del mandato de Maduro, hay que respetar la decisión, si no lo fue, hay que respetar también la decisión, y se centran, y me parece que fue atinado, digamos, se centran el comunicado en que la ley les obliga al Consejo Nacional Electoral a hacer públicas las actas a partir del cuarto día.
Ya pasaron muchos días de ese cuarto día sin que se hayan conocido o sin que se estén dando a conocer públicamente, hasta la información que tenemos o hasta la información que yo tengo, las actas. Entiendo que ahora hay una discusión y el debate está centrado sobre algunas copias de actas que ha mostrado la oposición, algunas copias de actas que ha mostrado, digamos, el gobierno o la representación del gobierno, para señalar las inconsistencias que ha habido en el proceso electoral. Pero, y con eso concluyo, no se está transparentando el proceso como tal de acuerdo a lo que está establecido en la propia ley. El tema es simplemente, a mí me parece que centrarnos en ese punto, más allá del tema político, más allá, obviamente no lo podemos dejar fuera del contexto, no podemos dejar fuera los intereses estadounidenses, todo lo que ya conocemos. Pero me parece que en este momento crucial, una de las formas para destrabar, digamos, la encrucijada en la que se encuentra Venezuela es haciendo cumplir la ley. Diría Federico que soy muy formalista, pero me parece que es importante hacer cumplir la ley y transparentar el proceso. Si se abren las actas, si se enseñan las actas, se muestran, se validan que están firmadas por ellos dicen testigos, no dicen observadores, no dicen representantes de casilla, sino los testigos. Si se muestra que están los testigos, las firmas, pues con eso se allana el camino de cualquier golpe de Estado, de cualquier intentona de derrocar a Maduro, de cualquier intentona de que los Estados Unidos mantenga la presión, vuelva a meter o vuelva a mandar emisarios para desestabilizar al gobierno, ¿no? Como lo ha hecho durante muchísimos años, o que refuerce estos emisarios. Y yo creo que la mejor salida y la mejor opción es simplemente transparentar el proceso, abrir las actas, mostrar las actas. Aquí se hizo ahora en el 2018, lleva muchísimos años ya haciéndose. Y eso es lo que ha permitido que no haya, digamos, una inestabilidad postelectoral en Brasil o en Colombia, incluso ganando los candidatos no preferidos por la oligarquía o por los medios de comunicación. Eso ha permitido que haya estabilidad en estos países, ¿no? Ya, gracias, gracias, David. ¿A quién le corresponde, David, desde la información y conocimiento que tienes, es a quién le corresponde presentar las actas? Porque se habla entonces, es Nicolás Maduro, es el Instituto Electoral, el órgano electoral de Venezuela, y empiezan pues varios comentarios, sí, pero Nicolás Maduro tiene un familiar ahí, etcétera, etcétera. En términos legales, David, ¿a quién le corresponde mostrarlas y a quién le corresponde este retraso que hasta donde entendemos tienen un marco de 30 días para presentar pues todas las pruebas de la elección? Sea, al Consejo Nacional Electoral es el que le corresponde. El Consejo Nacional Electoral es, digamos, como el Instituto Nacional Electoral acá, y después está el Tribunal Electoral, igual que acá, digamos, es la fórmula como que se ha repetido en la mayoría de los países de América Latina. El Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para calificar la elección, o sea, no para calificar, para concluir el proceso de cómputo de las actas, para que se puedan ir entregando las actas de mayoría, las entregas de mayoría a cada una de las y los candidatos, y para trasladar o dar ese plazo para que se presenten las impugnaciones. Es decir, el margen de los 30 días empieza en el día 4. Ese es, digamos, el punto donde se está centrada la discusión. A partir del día 4, después de la elección, se tienen que empezar a mostrar las actas y se tiene desde el 4 hasta el 30 para concluir el proceso de revisión, de cómputo en los distritales. Digo, allá creo que son juntas y mesas, ¿no? Las que se trabajan en lugar de casillas, las mesas de votación, para que se computen las mesas de votación en las secciones, en los distritos, y se vaya, digamos, sumando las actas al cómputo final. Tienen 30 días para hacer este proceso, digamos, en el Consejo Nacional Electoral y para ir entregando estas constancias de mayoría. Después se abre el proceso de revisión en el Tribunal Electoral, y después vendrá la calificación de la elección, igual que ocurre aquí en México por parte del Tribunal Electoral. Uno de los temas que escuchaba era que Maduro quería llevar las actas que ellos tienen como partido, como representantes de partido, que se tuvieron de las casillas, de las mesas de votación, directamente al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral las revisara.
Entonces ahí hay un tema de un salto, digamos, normativo, porque según la información, el Tribunal Electoral es el que está controlado por, por Maduro y no el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, hasta, insisto, la información que tengo, es que, digamos, todavía no es una instancia de gobierno, una instancia administrativa que tenga una presencia mayoritaria de la gente de gobierno, ¿no? De la gente de Maduro. Entonces, por eso está concentrada el tema de la presión y el foco en el Consejo Nacional Electoral, quien tendría ya que estar, insisto, haciendo esta publicidad. No es concluir en 4 días, no es concluir, tienes un plazo y un margen, pero lo que tendrías que estar haciendo, y insisto, ahí se centra la discusión, es den a conocer las actas, que a mí me parece, y además, una posición independientemente de, claro que es una posición de Corina, claro que es una posición del que fue candidato de la oposición, que era más ahí un personaje de cara y no realmente de la posición política. Claro que es una posición, incluso la OEA, cuando pretendía sacar el pronunciamiento, que en diferentes momentos se ha estado bajando por la falta de votos, porque no hay consensos, iba dirigido al tema de la transparencia y la apertura de las casillas. Ujú. Insisto, la posición me parece que el gobierno mexicano, y mira que ha sido bastante, digamos, tibio en pronunciarse, ni de un lado ni del otro, pero la posición que ahí se tomó en términos diplomáticos, insisto, me parece que es la posición que tendría que ser la mayoritaria o la que tendría más apoyo para poder destrabar el proceso. Si se van conociendo las actas, tú vas confrontando la acta oficial con el acta que tiene la oposición, con el acta que tiene el oficialismo, y vas corroborando que sea la misma acta que tienen ellos, que sean las mismas firmas, que sea la misma cantidad de votos y se acabó. O sea, me parece, insisto, no encuentro el por qué el proceso después fue el 25, 26 la elección, después de 2 semanas, no se ha avanzado en ese proceso, insisto, que es legal, que está normado en prácticamente todos los países de América Latina y que pues va dando claridad y certeza. Y nada más recordemos aquí cuando entre el 2 de junio y el 5 de junio, cuando se empezaron a hacer los cómputos distritales, salió aquí en México la tendencia de megafraude o superfraude o no sé qué, no sé si recuerdan, en donde se empezaron a mostrar fotos de las sábanas de algunas casillas en donde ganaba Xóchitl Gálvez y se empezó a generar esta idea de superfraude, megafraude, anulemos la elección de Estado. A partir del miércoles, jueves, que se empezaron a conocer las actas de los distritales, ¡pum! Se acabó la tendencia en Twitter, se acabó el discurso de fraude, se acabó esta cosa que se empezaba a generar en claro, nos robaron la elección. A partir del cuarto, quinto, sexto día, ¡pum! ¿Por qué? Insisto, porque se estaban dando a conocer las actas. Al dar a conocer las actas, tú vas verificando y te vas dando cuenta que sí, esa casilla que se subieron en Twitter había ganado Xochitl Gálvez, pero en las otras 80 que estaban a su alrededor ganó Claudia Sheinbaum. Entonces, lo único que vas haciendo es convalidando, digamos, la información y eso, insisto, rompe cualquier fantasma, ¿no? O destierra más bien cualquier fantasma de fraude o cualquier fantasma de ahora de todos estos discursos que están construyendo Venezuela. Ya, así es, mi querido David Peña. Colocando los contrastes y que a mí me parece importante el poder manejarlo y plantearlo así, ¿no? Por un lado, esto que ya es importante, imperativo, que pues el Instituto, el Consejo Electoral de Venezuela, pues presenten ya las actas, y por el otro lado, que gobiernos como el de Estados Unidos o la propia OEA, que también le bajen unas 30 rayitas al tema, uno, de llamar a la Corte Penal para que detengan a Nicolás Maduro, que es lo que pide Nicolás Almagro, y por parte de los Estados Unidos y de otros países ya que le dan el triunfo al otro candidato, David. Sí, yo creo que, o sea, coincido contigo en bajarle 30 rayitas al tema, ¿no? El tema del reconocimiento del otro candidato como presidente,
creo que lo dijo, no sé si fue Panamá o alguno de estos países de América Latina, que reconocieron, entre comillas, obviamente Argentina con Milei, ¿no? Ya está ahí, ya está decantado, descartado más bien que vaya a tener otra posición, pues se va a tener clara su posición, pero hay algún par de países también latinoamericanos que han reconocido, entre comillas, la victoria del otro candidato. O sea, eso me parece no solo que es un absurdo, es una estupidez, política, diplomática, legal. O sea, tú puedes, en todo caso, como país, en el concierto internacional, pues esperar y decir, oigan, pues yo voy a esperar a los resultados y esperar al proceso que se dé en lo interno y después me meto un poco, ¿no? O puedo opinar un poco al respecto. Los datos que se tienen hasta hoy oficiales es que se ganó ampliamente por el lado del oficialismo, por el lado de Maduro. Entonces, los países tendrían que esperar a que concluya el proceso electoral, a que se haga la validación de los votos, a que se revise la calificación de la elección y en función de eso pronunciarse. Me parece que es políticamente correcto, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Claudia Sheinbaum, a los 1 o 2 días después de la elección, dado el cúmulo de información que se tenía, la tendencia de votación, que recibas felicitaciones de otros gobiernos, digamos, como la virtual candidata ganadora, ¿no? Hasta que acaben los tiempos se podrá nombrar, pero incluso hoy ahora ves que la nombran virtual presidenta electa, porque todavía no le ha dado el nombramiento, digamos, la constancia de mayoría el Tribunal Electoral, porque sigue desahogando los inconformidades, las quejas, las denuncias, las inconformidades que se han presentado en el proceso. Entonces, a mí me parece que es muy absurdo digamos, esta posición de decir, pues para mí el presidente es tal, ¿no? Y no eres tú. Es un tema como si fuera un votante que tiene la capacidad supranacional y supralegal de decidir quién gana y quién no en un proceso electoral. Es decir, independientemente de los cuestionamientos que se estén haciendo al proceso electoral o este proceso complicado que se está viviendo ahora sobre el tema de las actas y la transparencia, pues al final quienes deciden es el pueblo venezolano. Puede decidir en un sentido o en otro o en un tercer sentido si quisieran, pero se tiene que esperar la decisión. Esto de dar por reconocido a otra persona que no está siendo reconocida por las instancias nacionales, que no tiene un nombramiento, que no tiene una constancia de mayoría, me parece que sí es un acto completamente, ahí sí, autoritario. Por parte de estos países, incluso Estados Unidos, es un acto completamente autoritario, decir, yo decido quién gobierna, yo decido quién va a ser el presidente, independientemente de la votación que se haya tenido a nivel nacional, ¿no? Ujú. Pues sí, sí, David, y nosotros lo que estamos intentando también es mostrar los contrastes y las campañas, porque hay un punto que señala David que creo que estamos todos de acuerdo, pues que se muestren las actas y si fueron hackeados, que muestren toda la ruta. Parece ser que ya también el gobierno de China está apoyando al gobierno de Venezuela y claro que eso levanta todavía más discrepancias. Hay un mensaje precisamente que coloca el gobierno de China, que tenemos ahí el video, mi querido Cristian, del mensaje de China a los Estados Unidos a propósito de este intervencionismo que tiene. Así que vamos a escucharlo, David, y regresamos contigo. 敢谋取私利的勾当，惯于通过欺骗性宣传散布虚假信息，惯于通过舆论战、认知战构陷、打压他国。国际社会对此看得很清楚，对美国的这些伎俩也始终保持警惕。美国妄想继续靠欺骗在国际社会带节奏的时代，是谁在全球范围内散布虚假信息？是谁在针对特定国家开展认知战？是谁在国际上大搞网络攻击和信息战？美国关于打着所谓国际道义的旗号，美方应立即纠正错误的做法，停止以谎言蛊惑世人，停止污蔑抹黑他国，尽快就其欺骗策略给发展中国家带来的严重伤害。
Bueno, pues ese es parte del mensaje precisamente donde señala estas guerras mediáticas, porque están interviniendo también y van a presentar un informe, según están anunciando en el gobierno de Venezuela, de cómo fue ese ciberataque contra el Instituto Electoral. Y entonces está este otro lado, eso no es cierto, es un pretexto porque están intentando arreglar. Mire, sea lo que sea, lo que señala David, nos parece y coincidimos con él, pues que se muestre todo lo que se tenga que mostrar y entonces, pues ya ahí hablaremos. Lo que pasa o lo que sucede es que la campaña está centrada específicamente en eso y no en la intervención que tuvo Estados Unidos en este proceso electoral y en los otros procesos electorales con unos cañonazos económicos tremendos y un impulso pues a todo lo que da, en este caso a Corina Machado, antes a Guaidó, antes a Leopoldo Gómez y así. Cada elección pues siempre hay un personaje nuevo que entra para representar de alguna manera a esta corriente opositora, corriente de derecha, y lo que intentamos es colocarle estos contrastes. Es que ayer, David, y este fin de semana nos dedicamos a hacer una revisión de los contenidos mediáticos en la Deutsche Welle y en CNN, y es verdaderamente una campaña tremenda, tremenda, y que pensamos que vale la pena también colocar esto y no negar esto otro que señala también David de mostrar las actas, y eso callaría también muchas bocas, me parece. Así que, pues gracias David también por colocar estos ángulos y estos puntos. Si te parece, David, pasamos al otro, salvo que quieras añadir algo Sí, más ahorita. no, fíjate, ahorita me estaba acordando, ayer vi una película, no sé si la han visto, la vi en Netflix, no, estuvo en el cine, que se llama Dejar el mundo atrás. Muy buena la película en términos del contenido y nada más haciendo la referencia justo ahora, porque en una parte de la película se hace el análisis de cómo puedes meter en colapso a un gobierno de cualquier país y justo las etapas son, la primera es el tema de información. Si tú controlas la información, desinformas, aíslas información, tergiversas información, vas aislando los focos de información o las líneas de información, vas generando una percepción de inseguridad en la gente. Si tú mandas este mensaje, por ejemplo, incluso en la parte discursiva, ¿por qué nos han dado a conocer 15 días después las actas del Consejo Nacional Electoral? Y entonces empiezas a decir, claro, porque las están manipulando, porque las están fabricando, porque las están alterando, porque las estás... Entonces, tú de una legítima petición que es, pues abran las actas y enséñenlas, ¿no? Te empieza ya a generar una percepción de que aunque se abrieran mañana, ya hay una percepción de fraude. Es decir, siguen jugando con la manipulación informativa, siguen jugando con la construcción de esta narrativa informativa y aunque a partir de mañana dijera el Consejo Nacional Electoral, sí, tuvimos una bronca, aquí está, estas son las actas, va a seguir quedando esta percepción de chanchullo, de fraude, porque insisto, es la narrativa que se va construyendo. Y las otras etapas, no voy a spoilerear la película, pero las otras etapas, justo, la segunda etapa tiene que ver con la reacción social, provocar una reacción social ante esta información, ante la desinformación, ante el control de la información, provocas una reacción social. Y la tercera etapa es el caos, dice la película. Cuando llega el caos, ya no hay control y entonces es donde entran o podemos entrar los poderosos a poner orden en ese caos. Es digamos, la secuencia, lo aplican en la película. Me pareció bastante interesante, bastante buena la narrativa de la película. Y digo, ahora justo lo traía a colación por este tema de la información, mi querido Ernesto, que se pusieron a hacer la tarea y la chamba el fin de semana. Sí, 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 es verdaderamente brutal y le vamos a mostrar próximamente, el día de mañana esperamos ya lo tenemos, un video precisamente donde se coloca así fragmentitos. Evidentemente tenemos que poner solo imágenes, no podemos pasar el video por derechos de los medios de comunicación, pero sí va a poder usted escuchar quién es el conductor o conductora que está
a quiénes está entrevistando, cuál es el tipo de pregunta que se hace, cuál es el tipo de respuesta que se da. Y además, David, pues genera, bueno, aquí ya nos estaban hasta insultando y no sé qué, porque despierta muchas pasiones y también hay mucho fanatismo. Y de pronto, pues aquel que quiere colocarse como alguien que no, que sí es objetivo, pues a la hora de que uno va presentando muestras y pruebas, pues se alteran de una manera importante. Y, no, y mira, perdón, pero en el caso de la Deutsche Welle, a mí, digamos, hay varios comentarios donde dice, bueno, yo sí sigo a la Deutsche Welle y yo he visto reportajes, ¿no? Me gustaría, digo, me gustaría ver el trabajo que hicieron justo porque yo, mi impresión general que tengo de la Deutsche Welle también es que es un medio, digamos, no crítico, pero es un medio bastante, perdón, que maneja información y que abre información. Y yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad como defensor de derechos humanos de tener entrevistas ahí, participación, incluso un documental que hicieron de un caso de nosotros de la televisión pública finlandesa, quien Ujú, hace la traducción al español, digamos, el subtitulaje al español y acorta la versión a una versión de televisión para hacer la difusión en toda Europa en las redes de la televisión pública, es la Deutsche Welle. Es ujú. decir, tiene, pues yo digo, tiene, yo no lo estoy defendiendo tampoco y creo en el análisis que está haciendo mi querido Ernesto, no es debate, digamos, Sí, solo sí. que yo tengo, por ejemplo, estas otras referencias también. Por eso me pareció muy interesante cuando lo nombrabas en la mañana, decía, qué interesante ver ahora en este momento coyuntural, en este momento específico, en ese lugar del mundo, cuál es la posición y cómo se está posicionando, obviamente a partir de intereses y a partir de tal. Pero mi impresión en términos generales, por eso yo decía, la impresión en términos generales será que era un canal que podía tener, digamos, este acceso o que habría más bien a voces disidentes o a voces de protesta, a voces, insisto, yo en mi caso personalísimo, he tenido la oportunidad de estar ahí, de participar, de entrevistas, incluso Ujú. este documental que por ahí algún día se los compartiré en esta versión de televisión que hizo la Deutsche Welle con subtítulos, porque estaba el documental en finlandés, digamos, como parte de los trabajos que se hicieron Sí. ahí en diferentes momentos, ¿no? No, y mira, además es buenísimo que lo comentes, porque yo me informo también en la Deutsche Welle. Yo la veo por ejemplo, los contrastes financieros que manejan, a mí me parece, en términos informativos, un medio que aporta información valiosa e importante. Pero en el caso, es decir, cuando toca algún interés, pues ajeno a tu trabajo, por ejemplo, a tu trabajo, David, o a cosas que pueda uno ver, pues sí, el contenido, la línea editorial es completamente distinta. Se acaba la neutralidad, se acaba la imparcialidad, y en el caso de Venezuela están cargadísimos contra Nicolás Maduro y la corriente política que lo respalda, y también contra el pueblo palestino. Le dan un cobijo al gobierno de Benjamín Netanyahu y al gobierno alemán en el respaldo que da al gobierno de Benjamín Netanyahu, verdaderamente lamentable. Y por eso decíamos, pues puede gustarnos algunas líneas editoriales que manejan donde consideramos más imparcialidad, pero la Deutsche Welle y CNN son los dos medios de comunicación que más están atizando contra el gobierno de Venezuela y más están apoyando al gobierno de Benjamín Netanyahu en el genocidio al pueblo de Palestina. Por eso decimos, pues será quien sea, pero nosotros no nos vamos a callar cuando uno puede documentar este tipo de situaciones, mi querido David. Así que qué bueno también que haces este otro acotamiento, porque vale la pena tratar de entender y colocar cómo funcionan los medios y lo que uno ve, lo que es mismo caso, por ejemplo, con Carmen Aristegui, ¿no? Que también, pues tú estás en entrevistas y muchos compañeros y compañeras están en entrevistas con Carmen y que pues hay contrastes, ¿no? De un tipo de información, de otra, y que son, pues creo que elementos que uno tiene que tratar de comprender, que ni es todo blanco, ni es todo negro, y que uno tiene que ir entendiendo contenidos, tiempos, matices, líneas editoriales,
etcétera, etcétera. David Peña, a propósito de esto, de cómo entender los casos, pues estamos también con el tema de Ayotzinapa, mi querido David, sigue saliendo información. La vez pasada comentamos también un poco sobre el tema Ayotzinapa, Alejandro Encinas, y después le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ¿qué opina de eso? Y finalmente, pues López Obrador termina avalando que el ejército pues interrogue, llame a declarar a Alejandro Encinas, señalando pues que todos estamos obligados a rendir cuentas y la transparencia, etcétera, etcétera. Y volvió también a la carga pues con los comentarios contra el Tlachinoyan, contra el Centro PRO. ¿Qué decía al respecto, David? Mira, yo te decía ayer en la noche que estábamos en el chat preparando este su bonito programa del día de hoy, Así es. a mí me parecía que lo que han dicho Santiago Aguirre, que lo entrevistaste también, y Abel Barrera, sobre el contexto y el momento actual del caso de Ayotzinapa, me parecía que era lo que han dicho, pues su posicionamiento, su explicación era suficiente, por decirlo menos, ¿no? O sea, me parecía súper clara, muy definida, digamos, en términos de los que están buscando las familias. Y yo te decía, Ernesto, no sé si quiera yo hablar, no es que no quiera, claro que me interesa el tema, es el tema sumamente importante, pero me parece que las voces que están, digamos, mucho más legitimadas son estas dos voces como representantes de las familias. Obviamente las primeras voces son las familias, los padres, las madres, los hermanos, las hermanas, y el posicionamiento que ellos han tenido, digamos, la claridad que han tenido sobre este tema me parece muy interesante, muy valioso, digamos, la forma en la que lo han expresado. Y justo decías tú, a ver, es una posición de parte, digamos, ¿no? Porque son parte del proceso, Sí, son, sí. son representantes de los familiares y por lo tanto son parte del proceso, una parte interesada. Y tú decías, a ver qué otra visión se tiene desde afuera, ¿no? Y entonces, en esta dinámica, perdón por la aclaración y el contexto, ¿no? Pero en esta dinámica, creo que el momento que se está pasando, no solo por el tema de la transición, el presidente desde hace un par de meses, él dijo, yo me voy a abocar al tema de la investigación, yo voy a encabezar el tema de la investigación, y la carta esta que les mandó de informe presidencial, primer informe del presidente, reporte del presidente, me pareció a mí en lo personal muy desafortunado el texto, muy desafortunado. Aquí lo quisimos analizar en algún momento, pero por los tiempos ya no pudimos. Se analizó, digamos, no en esta mesa, se analizó en Momentum, en diferentes mesas. No lo pudimos analizar desde la perspectiva jurídica o netamente jurídica. Y ahí me parece importante colocar el foco, uno de los focos de atención, el tema del presidente, digamos, enfilado en hacer esta defensa del ejército, revisando a detalle los informes, los anexos, todo lo que se va mandando. Se va construyendo también esta narrativa que decía, que el presidente retoma en su carta, y me refiero a los informes que mandaba sobre todo la Sedena, los informes de inteligencia. Va construyendo esta narrativa del complot, ¿no? Esta narrativa, hoy lo decía Gloria Leticia en un reportaje que hace, muy largo reportaje que hace en Proceso, el fin de semana que se publica, justo hace esta narrativa, o sea, cómo va construyendo la narrativa desde las propias instancias mexicanas para aludir a un complot internacional maquiavélico, ¿no? Para afectar al ejército. Y ahí, en uno de los temas, y me parece importante señalarlo, la información que retoma el presidente de los primeros días después de ocurridos los hechos, del 2, 3, 4 de octubre de 2014, para decir, el presidente dice, en esos primeros informes, en esas primeras solicitudes a la Comisión Interamericana, nunca se habló del ejército, nunca se supo del ejército, y por lo tanto, después se fue fraguando esta idea de atacar al ejército como responsable de Ayotzinapa. Y creo que ahí está sustantivamente un gravísimo error, justo porque en los primeros días después de ocurridos los hechos no se sabía qué había pasado. Se desconocía si era delincuencia organizada con policías solos,
un grupo de delincuencia peleándose con otros y se los había llevado un grupo, pero, o sea, toda esta desinformación que estuvo presente durante muchos días. Recordemos que ahí tuvo intervención la Fiscalía General de la República hasta el día 10 después de ocurridos los hechos. O sea, el gobierno federal no quería entrar tampoco a hacer la revisión del caso Ayotzinapa. Ocurrió el 26, 27 de septiembre y si mal no recuerdo entró las primeras reuniones estuvieron creo que 3 y 4 de octubre y formalmente inicia la fiscalía hasta el 6 de octubre, la PGR entonces, en ese momento. Entonces se aventaron 10 días literalmente solo con la información del gobierno estatal, con estas consabidas historias de corrupción de los municipales, de los estatales, con Guerreros Unidos. Entonces, el hacer referencia a que las primeras comunicaciones a la Comisión Interamericana no señalaron al ejército y por lo tanto después se fue fraguando esta idea de pegarle al ejército como complot, me parece, insisto, que es un gravísimo error del presidente no entender el contexto en el que se estaban viviendo los hechos, no entender el momento en el que se estaban dando estas peticiones a la Comisión Interamericana. Y después el presidente se va a hacer una novela que Anabel Hernández y Emilio Álvarez y Casa y entonces fraguaron entre ellos, porque, o sea, me parece con todo respeto o sea, un sinsentido, la carta mezcla cosas históricas, tú pones datos falsos que no tienen que ver con la realidad, hace una crítica, por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa, ahora como férreo opositor del gobierno, pero pues justo Emilio Álvarez y Casa ha tenido una posición, aunque él proviene de una familia que fundó organizaciones de derechos humanos, fundó organizaciones de comunicación, proviene de una familia y de una formación religiosa también, profundamente religiosa, que está muy apegada a las instituciones católicas, que tiene un posicionamiento crítico a estos gobiernos, a estas expresiones de izquierda, y que además se lo ha hecho público durante muchos años. No es ahora contra este gobierno, sino de hace muchos años atrás. Y que es su posición, nos puede gustar o no, pero al final es su posición. Cuando a él le correspondió estar en la Comisión Interamericana como secretario ejecutivo, perdón, de la Comisión Interamericana, es cuando se tramitaron muchos casos de diferentes partes del mundo. En lo personal, a mí me correspondió tramitar el caso de Digna Ochoa, cuando Emilio Álvarez y Casa era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. Y yo tengo una relación con él desde hace muchísimos años, y comparto y escribimos cosas para tema de Digna, para temas específicos de personas defensoras de derechos humanos, y eso no quita a mí mi posición política, el que tenga su posición política y su trabajo hoy como senador. Ahí me parece que es igual, el presidente se va por un canal a descalificar cuando él estuvo en la Comisión Interamericana como si la decisión de la tramitación de las medidas cautelares correspondiera a una sola persona. Insisto, es profundo desconocimiento del presidente, tanto en la primera información que hace referencia como en el papel de la Secretaría Ejecutiva. El secretario ejecutivo no es el que ordena o autoriza las medidas cautelares. Hay un grupo, existía un grupo, existe el grupo, ahora ha cambiado de nombre, pero antes se llamaba Grumeca, que era Grupo de Medidas Cautelares, que sesionaba con representación de los comisionados para ver la urgencia, la pertinencia del dictado de medidas cautelares. Y era este grupo con representación de los comisionados quienes otorgaban las medidas cautelares, no era el secretario ejecutivo. Entonces, el señalar que se tuvieron las medidas cautelares del origen de Ayotzinapa, de la búsqueda de los jóvenes, que es esas medidas cautelares las que permiten en un acuerdo político la integración del GIEI años después, la base, el origen son esas medidas cautelares, el señalar que esas medidas cautelares y el origen, digamos, de la intervención del GIEI y el, entre comillas, intervencionismo extranjero y los intereses extranjeros en el caso para afectar al ejército se da o emana de las medidas cautelares autorizadas por Emilio Álvarez y Casa, insisto, es otra vez un error. No sé si al presidente le falta información técnica especializada sobre el trámite y este tipo de asuntos, o si simplemente ha construido esta narrativa donde políticamente pues le conviene, digamos, hacer estos señalamientos políticos sin meterse a un análisis técnico y sin meterse a un análisis de datos, ¿no? Y más allá de eso, y con eso concluyo, los informes que se presentan, los anexos que se presentan con la carta y con los documentos del presidente, justo lo que hacen es, pues, mantener esta narrativa más allá de decir
si hay responsabilidad o no, mantienen esta narrativa del complot, de la injerencia, del interés para afectar al ejército. Y claro que el ejército, pues ahora se pone como la víctima, ¿no? De, claro, me quieren afectar, me quieren dañar, porque yo soy la institución más noble del país y la institución. Y entonces se convierte ya en una narrativa ya no de fondo de la responsabilidad política o la responsabilidad penal de los militares, específicamente en el caso de Ayotzinapa, sino en esta narrativa general. Incluso el presidente en el propio informe, en el propio reporte que manda, hace un recuento de los militares que están siendo procesados por delincuencia organizada y o por omisión en la intervención, por haber sido omisos y no evitar la desaparición, pese a tener conocimiento el propio 26 de septiembre del día de los hechos. El presidente lo reconoce en la carta y me parece que se ha dejado como muy por fuera, no se han mencionado estos párrafos que menciona el presidente, lo menciona en 3 párrafos, porque el propio presidente hace el recuento y dice, hay militares procesados por delincuencia organizada, cosa que me parece importante, ya si serán sentenciados o no es otro tema, pero hay militares procesados por delincuencia organizada por su connivencia o complicidad con Guerreros Unidos. Guerreros Unidos, que fue el grupo que se tiene reconocido que desapareció a los jóvenes. Y 2, se tiene militares procesados por desaparición forzada por ser omisos en la intervención de no actuar frente a la desaparición que estaba ocurriendo ese 26 y 27 de septiembre. Es decir, sí hay una responsabilidad hacia algunos elementos del ejército, sí hay una responsabilidad de los militares, lo está reconociendo el propio presidente. Y 3 párrafos después dice, hay un complot para afectar al ejército, para decir que fue el ejército. No, pues usted mismo está reconociendo que hay 17 militares procesados, sujetos a proceso penal federal por haber sido cómplices del grupo que desaparece a los jóvenes y por no haber actuado, cuando menos en nivel de omisión, también, no lo dice penalmente, pero como cómplices de la desaparición por no haber intervenido y evitar la desaparición, pese a que tenían la información y pese a que estaban esa noche actuando en las calles de Iguala y no lo evitaron. De ahí a que el ejército lo haya fraguado y el ejército sea el responsable material de la desaparición, hay un abismo. Los familiares no dicen específicamente el ejército los desapareció. Dice el ejército tuvo un nivel de responsabilidad. ¿Hasta dónde vamos? Es un nivel de responsabilidad de complicidad con Guerreros Unidos y de omisión y también complicidad en el momento de la desaparición. Hay que seguir indagando para saber si hubo más niveles de intervención y más niveles de responsabilidad. Eventualmente, si el ejército tuvo alguna acción, digamos, algún acto directo o alguna intervención directa en la desaparición, no solo en complicidad con Guerreros Unidos y no solo en omisión. Perdón, pero a mí me parece importante que una institución como el Ejército, que tenía facultades ya revisadas constitucionalmente en ese momento para hacer labores de seguridad pública, para hacer funciones de seguridad pública, se enteró a las 7, a las 8 de la noche que estaba ocurriendo esto en Iguala y que no hizo nada. Más allá de que no haya datos ciertos de que haya tenido intervención o que haya participado en la desaparición, no hizo nada por evitar la desaparición. ¿Por qué? Porque eran cómplices de los Guerreros Unidos y muy probablemente recibieron instrucción de alguien de Guerreros Unidos para decirles ustedes no hagan nada. Ahí me parece que es muy grave la responsabilidad del ejército. El presidente lo minimiza, el presidente manda la atención hacia este tema del complot internacional, la injerencia internacional, pero no podemos quitar el dedo del renglón de decir ahí hay una responsabilidad directa sobre ciertos elementos del ejército, no toda la institución, no todo el batallón, sobre 20 o 30 personas las que hayan participado, pero hay una intervención directa por parte del ejército en los hechos específicos y creo, insisto, aunque el presidente insiste en negarlo, ahora insiste en que hay un complot contra el ejército, pues no se puede negar lo que ya está incluso judicializado, los procesos que están judicializados y la responsabilidad que se le está afincando a este conjunto de 17, 20 militares, insisto, que estuvieron esa noche en la noche de Iguala y que simplemente por complicidad permitieron y facilitaron la desaparición de los 43 estudiantes de la normal. Ya, gracias David, te quedaste congelado ahí, allá, ya se descongeló David, pero escuchamos todo. David, y sobre el caso de Alejandro Encinas, Fíjate que yo pedí datos uy, se está congelando David, no lo estamos escuchando ahora.
Ahora sí perdimos también el audio de David. A ver si alcanzamos a recuperar a David Peña, eh, porque bueno, es un caso. Ahí está ya David. Sí, David, ya. Causa, adelante. la causa penal, ¿sí me escuchan? Sí, Estoy, sí. tengo que pagar el internet. La causa es la causa penal 15/2022 del registro del juzgado segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca. Ahí lo llaman a él como testigo y pedí yo el dato a esta compañera, a esta amiga, justo porque no me quedaba claro en el chat que teníamos con Federico, porque en el tweet que subió Encinas, él hablaba de una jueza federal, pero también hablaba de un tribunal militar. Y Sí, entonces que no nos quedaba. teníamos ahí la confusión, ¿verdad? Y no teníamos la confusión, no nos quedaba claro, y por eso yo más bien busqué mis fuentes, ¿no? Y en mis fuentes justo me señalaron que es un proceso de un juzgado penal federal que se le sigue en contra de los militares, en los cuales es llamado como testigo Alejandro Encinas, porque parte de la información, y aquí ya se desmenuza, parte de la información que se utiliza para la judicialización de estos militares, es decir, para la acusación ante un juez, es emanada del trabajo de la COBAJ. Es decir, información que se hizo en la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, que encabezaba Encinas, se le pasa a la Fiscalía General de la República, a la UELEICA, a la Unidad Especializada de Investigación y Litigación sobre el caso Ayotzinapa, y es parte de la información, no sé qué parte, puede ser una hoja 3, 5 o 27, o anexos, o documentos, fotografías, no lo sé, información que estaba contenida en el informe de la COBAJ, se utiliza para la judicialización de estos militares en el proceso penal federal que se sigue en su contra. En esa estrategia, los abogados dicen, bueno, ¿quién genera esta información? La COBAJ. ¿Quién es responsable de la información? Alejandro Encinas. Cítalo para ver cómo obtuvo la información, cómo tuvo acceso a esa información, cómo, digamos, validó la pertinencia de la información que después sirvió para la judicialización. Yo coincido que es un acto de amedrentamiento, es un acto de intimidación, digamos, por parte del propio ejército, con abogados pagados por el propio gobierno, ¿no? Pero al final, en la parte digamos, de la defensa de los propios militares, digamos, es una herramienta que se puede utilizar y que la están utilizando. Si hay información relacionada o emanada de la COBAJ, pues decir cómo obtuviste esa información. Claro que Encinas, al llevarlo en calidad de testigo, se siente profundamente cuestionado sobre su trabajo. Y entonces él dice, ¿por qué yo voy a decir y por qué yo voy a hablar sobre la verdad de lo que yo obtuve en la COBAJ en un proceso penal en contra de los militares? Y ahí, igual, ahí es, creo que por desconocimiento del propio Encinas, de decir, oye, pues si tú generaste información pública, información oficial, que sirvió para el procesamiento de estas personas, pues me parece que es lógico, entendible que te llamen para decir de dónde obtuviste la información y cómo fue. Ahora, ahí entra otro tema, si esa información fue con testigos protegidos o testigos colaboradores o con información confidencial que no se puede hacer pública y que se está utilizando para cuestionar la acusación de los militares. Ese es otro tema, creo que en la profundidad de la información me parece que no podemos tampoco dejarlo de lado, pero en este caso específico, en la forma en la que está siendo llamado Encinas, él claro que dice lo que están cuestionando es el trabajo de la COBAJ y el trabajo del derecho a la verdad de las víctimas. Sí, y ahí coincido plenamente con él, pero en la parte penal, específicamente en la parte penal, los abogados sí tenían el derecho de llamar a él o a otras personas que hubieran participado en la generación de esa información. Por eso creo que ahí me parece importante aclarar cuál era el proceso, cuál era el estatus, y no es un proceso que se siga en contra de Encinas, no es un proceso de acusación, no es un proceso, hay otro proceso abierto, bueno, se le presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República, creo que por daño o por daño moral o una cosa así, querían irse los abogados, por las declaraciones públicas que había hecho Encinas específicamente sobre el caso y la información de los militares. Ese no ha avanzado, no tenemos información, pero lo que se tiene es en el juzgado que se sigue el proceso en contra de los militares, es en donde se le llama como testigo para hacer esta aclaración de información. Y ahí sí coincido con el presidente. Fíjense, miren qué raro, pero coincido con el presidente de decir, ahí sí, el presidente dijo, bueno, tiene que ir,
tiene que darse toda la información, tiene que transparentarse toda la información, porque además forman parte de un proceso penal. Y al formar parte de un proceso penal, aunque la información de la COBAG era un proceso de verdad, no dirigido al procesamiento o a la sanción penal, si se genera información de ahí que pasa a lo penal, entra en otras reglas. Entra en otras reglas y te tienes que sujetar a las reglas. Y una de las reglas es, si hay una información que me afecta, yo quiero saber de dónde vino esa información, cómo provino esa información, si fue legal la obtención de esa información que se está utilizando en mi contra, en el caso de la defensa de los militares. Entonces, creo que ahí los niveles son de colocar primero en dónde estamos, que es este tema del procesamiento en contra de los militares, de ubicar a Encinas como testigo, no como imputado, no está señalado como testigo de información que generó él, no él, pero que se generó en la presidencia de la COBAG, que él estuvo al frente y que después fue utilizada para procesar a los militares. Insisto, ahora con las reglas penales, pues es válido que se cuestione el origen de esa información y ahí fue donde, digamos, se concentra el tema del juzgado y el tema de la declaración de Encinas, insisto, y con el presidente coincido donde dice, pues que se transparente, si lo están llamando, que vaya y que diga cómo obtuvo la información, que esa información fue válida, fue legal y que se tiene que tomar en cuenta para el procesamiento y la judicialización de los militares. Ya, y en la parte que teníamos la duda también, David, en lo que toca a justicia militar, ahí había también algún llamado a Alejandro Encinas. Es que ahí yo pedí la información y hasta donde me dijeron no. No hay información. Esto que pasó la semana pasada es este proceso penal federal en Toluca, que es donde se le sigue a los militares. No, creo que no es en Toluca, pero bueno, ahí me fui. Pero es este proceso militar, este proceso civil que se lleva en este juzgado, que les hice ahorita la referencia, el ciento, ¿qué? Que es la causa penal 15-2022 del registro del juzgado de segundo distritos de procesos penales federales en el Estado de México, sí, con residencia en Toluca. Ese es digamos, el único proceso al que hace referencia. Encinas mete algo de los tribunales militares y de la jurisdicción militar que no nos quedaba claro, por eso teníamos ahí debate, Federico y yo en el chat. No me quedó claro a mí cómo era ese proceso, pedí la información y esto es lo único que me mandaron del proceso que hay. Sabemos que existe algo más en contra de Encinas, cuando menos por daño, por difamación, daño moral, alguna cosa así que iban a presentar, pero hasta el momento no tenemos conocimiento y tampoco de la intervención de un tribunal militar. Ahí nos preocupaba mucho, perdón, mi querido Ernesto, para extender la duda a la audiencia, porque decíamos, está siendo llamado Encinas a un tribunal militar, como si tuvieran, digamos, capacidad o competencia los tribunales militares sobre personas civiles. Y ahí recordemos que hay dos procesos que se siguen en contra de todos los militares. El proceso en disciplina militar, que se sigue en tribunales militares, y el proceso civil en materia penal, digamos, el proceso civil, decirlo civil, aunque es penal, pero porque no es militar, digamos, para no confundirnos, ¿no? El proceso militar y el proceso penal. En lo militar se sustancian faltas al código de disciplina militar, al código militar en cuanto a la disciplina. ¿Esas faltas pueden ser delitos? Sí. ¿Pueden tener penas como delitos? Sí. Pero lo que se sanciona como delitos en la vía penal, ¿qué es esto? El juzgado federal en Toluca, ese es el que juzga en materia penal. Entonces, cuando se llama Encinas, no se le llamó a un tribunal militar para comparecer en el proceso contra los militares en lo militar, sino que se le llamó a comparecer en el proceso contra los militares en lo penal, es decir, en un juzgado penal federal. Ahí fue igual, creo que, no sé si confusión, más bien fue en la redacción de lo que publicó Encinas, que no nos quedaba muy claro, y que, insisto, pedí esta información y hasta donde sabemos, solo es este proceso penal federal, no está participando ni está siendo citado en los tribunales militares, en los procesos que se le siguen en contra de estos militares también. Ya, pues bueno, buenísimo, buenísimo, David, que coloques estos elementos. Nosotros también estamos ahí tratando de indagar ahí en nuestras fuentes también información sobre este caso. Vamos obteniendo ahí algunos datos. Ahorita esto que nos señalas nos parece pues muy importante. Y mire, hay gente, por ejemplo, que escribió y se enojó con David y que
cómo es que está defendiendo a Emilio Álvarez y Casa. Y mire, la invitación que nosotros hacemos es que, y lo que yo le puedo sugerir con base al conocimiento que tengo de este brillante abogado que tenemos aquí enfrente, es que no solamente es un brillante abogado, sino que además es un tipo, déjeme decírselo así, honesto, íntegro en la información que presenta. Otra cosa es si no le gusta que eso haya sucedido o lo que está contando David que sucedió, pero sucedió el caso de Emilio Álvarez y Casa, y si hay algún medio o un periodista que hemos sido muy críticos de Emilio Álvarez y Casa hasta la fecha, que nos parece su papel deleznable el que hace actualmente en los últimos años, en algún otro tiempo, en algún otro momento, pues era otra persona, era otro personaje y tiene algunas acciones que también nosotros decimos qué bueno que se hizo eso. Y eso es lo que David En está un contando. multiverso, Ya, ¿no? ok. No, no, y yo aquí nada más, perdón, nada más aprovecho esto que estás diciendo, justo el chisme. Yo tuve, o sea, diferencias igual con Emilio, profundas, políticas, o sea, recuerdo una cuando estaba justo en el Movimiento por la Paz, él con Sicilia, que el Movimiento por la Paz está bastante fuerte, no recuerdo si era 2014, quizá 2013, 2014, cuando se estaba impulsando justo el tema de la ley de víctimas, no era él todavía secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, estaba como cabildeando, digamos, el postularse, estaba todavía en el movimiento social acá en México, y hubo un asesinato de Don Trino en la comunidad de Ostula, de la que hemos hablado aquí, se ha hablado aquí muchas veces, que es una comunidad de la franja costera de Michoacán, que se ha declarado autónoma bajo el sistema de usos normativos de indígenas, de propios usos y costumbres. Y en ese momento estaba enfrentando a la delincuencia organizada de manera directa. Hoy la sigue enfrentando 10 años después. Ha sido una de las comunidades más asoladas por la delincuencia organizada, por los diferentes grupos de delincuencia organizada. Y en ese momento yo era abogado también de la comunidad de Ostula, de las medidas cautelares que tenían en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, me pidieron a mí, los compañeros de AJAGI, que era la organización que llevaba el caso, que les ayudara al proceso de las medidas cautelares, les ayudara al proceso de medidas cautelares para llevarlo a la Comisión Interamericana, y conseguimos medidas cautelares para la comunidad de Ostula, para toda la comunidad, porque estaban siendo asoladas, desplazadas por delincuencia organizada. Solo el dato es, en ese momento matan a uno de los dirigentes, a Don Trino, que tenía en ese momento protección de las medidas cautelares y protección de, en este momento no se acuerda, Policía Federal. Va con una comitiva de observadores a ver las condiciones en las que se encontraban, digamos, el lugar, a documentar. Y la policía se queda en la orilla carretera, no se mete al terreno, y por adentro del terreno, por el lado costero de la playa, llega un comando y ejecuta a Don Trino. Fue muy notado el caso, digamos, llamó muchísimo la Sí, sí, atención, sí, porque tremendo. estaba haciendo, no solo por el contexto de Ostula, sino porque era una de las comunidades, junto con Cherán en ese momento, que eran las dos comunidades que encabezaban, digamos, parte del movimiento por la paz con justicia y dignidad, desde la lógica indígena o desde esta reivindicación indígena. Yo participaba ahí en la defensa de las dos comunidades. Y entonces en Ostula matan a Don Trino, y yo salgo a los medios como abogado de la comunidad a decir, digamos, abogado del equipo de la comunidad, de que habíamos sido nombrado el equipo jurídico, a decir que se trataba de una ejecución extrajudicial. Porque aunque hubiese sido sicarios, que no sabíamos en ese momento quién lo había matado, pero había una responsabilidad del Estado de proteger a esta persona, y los de la Policía Federal simplemente voltearon por otro lado, se fueron a comer gorditas mientras tenían esta responsabilidad y asesinan a este líder. Ahí generó una no discusión, pelea, debate, gritos, mentadas de madre literalmente con Emilio Álvarez y Casa, porque Emilio decía, no podemos hablar de ejecución extrajudicial porque no sabemos si fueron los policías o directamente el Estado quien lo ejecutó. Yo le decía, para mí, desde la lógica de responsabilidad internacional y la responsabilidad del Estado, tenían la responsabilidad de cuidar a esta persona y fueron omisos. Yo no sé si voluntaria o involuntariamente o por complicidad, pero permitieron que
se ejecutara esta persona. Y ahí hay una responsabilidad de la ejecución extrajudicial porque facilitaron, se le llama aquiescencia del Estado, es decir, la permisividad del Estado para que se ejecutara a este líder indígena, a Don Trino. Y ahí fue uno de los momentos, y de ahí digo, porque alguien puso en el chat, es tu amigo, no sé cuál, no, yo dije, lo conozco hace muchos años, he trabajado con él, no. Tenemos buena relación sobre ciertos temas, sobre comunicación, en el caso de Digna, y en ese momento yo creo que nos dejamos de hablar, ¿qué te gusta? ¿3, 4 años? No sé, una cosa así, porque fue un posicionamiento político tan fuerte. Yo salí, me llamaron del grupo nuclear de la Por la Paz con Justicia y Dignidad, ¿no? De este movimiento, el Movimiento por la Paz, me llamó todo el cónclave a sentarme ahí, y ya no diré qué personajes estaban, pero estaban todos estos personajes, estaba Sicilia, estaban todos ellos, a decir que no podía yo salir a dar esas declaraciones porque había un diálogo con el presidente Calderón y que entonces no era momento para sacar no sé qué, la. Entonces fue antes, yo creo, ¿verdad? Porque estaba Calderón todavía, 2012, habrá sido Sí, sí, 2012, sí. 2012. Yo dije 2013, quizá fue 2012 todavía porque todavía estaba Calderón. Y entonces ahí me dijeron, me llamaron la atención, entre comillas, y yo les dije, bueno, pues con todo respeto, ustedes tienen un posicionamiento político desde el Movimiento por la Paz que representan a las víctimas y yo lo respeto. A mí, yo represento en este momento, en este caso, a las víctimas, y para mí lo más importante es levantar la voz y decir que fue una responsabilidad del Estado. Y ahí fue una ruptura igual con Sicilia y con varios de estos personajes por mi posicionamiento claro de decir el tema político yo lo dejo fuera. Aquí hay un tema jurídico de responsabilidad. Perdón por la larguísima anécdota, ya parezco el abuelo Simpson contando mis anécdotas, pero me parece importante solo aclarar que, insisto, hay relación con estos personajes de la vida política, pues porque forma parte del proceso de la vida pública que tenemos nosotros como defensores de derechos humanos. Ujú. Aquí no, ni lo estoy defendiendo, ni lo estoy vanagloriando, simplemente estoy colocando el contexto de su momento y de su responsabilidad, y sí aclarando que no fue él quien dictó las medidas cautelares en el caso de Ayotzinapa, que eso sí me parece importante. Si la gente compra la narrativa que fue él quien dictó las medidas, pues cada quien, pero legalmente no le corresponde a él, sino a un grupo, insisto, de colegiado, que son varios de los comisionados, no están todos los comisionados, pero es un grupo que se va cambiando. Creo que son 3 comisionados los que nombran al equipo y son ellos los que van definiendo las medidas cautelares. Gracias por el espacio y el tiempo de la aclaración. No, David, gracias a ti. Y mire, esta es precisamente la parte que tenemos siempre con David. Y usted, si nos ve y ve esta lindísima y queridísima mesa de los lunes con los maxi abogados, hay una característica que tiene David Peña y que es muy concreto y que arroja datos duros sobre los temas de que estamos abordando, y es algo que siempre vamos a agradecer y siempre vamos a celebrar. Yo nada más añadiría a este comentario que el gran diferendo que puedo tener yo con Emilio Álvarez y Casa es precisamente esto del Movimiento por la Paz, verlo cómo usó precisamente a los padres y madres del Movimiento por la Paz mientras estaban las negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón, y cuando estábamos en reuniones en las que a mí me tocó participar del Movimiento por la Paz, él negociando con la Secretaría de Gobernación. Primero quería ser consejero del INE, no se le daba, le ofrecieron CONAPRED, no aceptó CONAPRED, no estaba para él un cargo en CONAPRED. Finalmente logró llegar a la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada más y nada menos, pero eran parte de las negociaciones que usaba, y esas mismas negociaciones, gracias a eso también, ahora es senador, eh, impulsado por Ricardo Anaya y Santiago Krill. En fin, pues bueno, es parte de las historias que muchas y muchos tenemos con varios actores políticos, y eso no niega lo primero que dijo David con respecto de lo que sucedió en el caso de Digno Ochoa, en donde ahí tuvo una postura que nos decimos qué bueno que tuvo esa postura, y otras cosas que no. Lo que intenta hacer David, e intento hacer yo, es colocarle a usted, pues verdades, cosas, datos duros que podemos nosotros constatar, que pudimos constatar que sucedieron, y de eso va un poco esto. Así que, mi querido David Peña, como siempre, un fuerte, fuerte abrazo.
otro a Federico Anaya, donde quiera que ande, y pues ya nos estaremos comunicando la siguiente semana, David. Listo, ahí estamos, mi querido Ernesto. Muchísimas gracias por el tiempo. Un saludo a todo el auditorio y ahí estamos pendientes. ¿Sale? Abrazos. Gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, David Peña, este querido Maxi abogado, David Peña, pues colocando siempre los datos duros, la información, y a veces, créame, David coloca información y no es que le guste colocarla, a veces pues no está de acuerdo con la verdad que está diciendo, pero pero sin embargo, a pesar de, no obstante, pues hay que decir lo que es, y eso es lo que hace David. Por eso siempre lo reconocemos mucho a nuestro querido David Peña.